El valor literario del libro es que la temática es el desarrollo de la formación de la nación de Israel y su redención. Génesis deja a los israelitas allí en Egipto ya establecidos, siendo favorecidos por el faraón, o sea, un clan familiar convertido en todo un pueblo numeroso y fuerte. Y sabemos que esto es gracias a la providencia divina, como preservó la vida de José. No solamente le preservó la vida, le dio gracia ante el monarca egipcio. ¿Por qué? Porque Dios es siempre fiel, lo estuvimos leyendo en Deuteronomio. Él no es fiel a mí, Él es fiel a Él mismo, a su palabra y a lo que Él promete. Dios cumple sus promesas. Él escogió a Abraham, le prometió una descendencia numerosa como la arena del mar, y no solamente ha de cumplir esta promesa en lo que es la formación de la nación de Israel, pero más bien en ese pueblo escogido de Dios, compuesto de judíos y gentiles, de los cuales como creyentes somos parte. Los que conocemos la historia, el hambre fue lo que llevó a Israel a salir de sus tierras y a establecerse en este país de Egipto. Y aquí está nuestra primera aplicación. Recuerden, no esperemos aplicaciones al final. Según se va a ir exponiendo, ahí están las aplicaciones. El hambre fue lo que llevó a Israel a establecerse en Egipto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros apetitos. No me refiero en este mismo momento a desear un buen bistec con papita frita. No, sino al hambre que tenemos. Miren, en esta vida nosotros vamos a experimentar diferentes apetitos. Algunos de estos apetitos son buenos, son genuinos, pero otros son malos, son concupiscentes. De algunos de estos apetitos podemos gozar, pero otros hay que evitar. Pero ojalá, hermanos, que nunca perdamos el apetito por la palabra de Dios. Amén. Que nunca perdamos el apetito por la palabra de Dios. Éxodo comienza presentando un cuadro diferente. Los israelitas ya se encontraban sufriendo presión bajo una esclavitud tan severa que los llevó a clamar a Dios. Busquemos Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Es interesante que aquí tenemos a un pueblo sufriendo y preguntamos ¿por qué? A medida de que vamos a ir en el transcurso bíblico, vamos a ver cómo Israel provocó sus propias desgracias, consecuencias al pecado. Pero en esta ocasión el escritor no nos expresa cuál es la razón por la cual el pueblo estaba sufriendo de esta manera. Sí, el faraón, el nuevo faraón, estaba viendo que era un pueblo que estaba creciendo en número y le tuvieron temor, pero que Dios permitiera que este pueblo sufriera al punto de llegar a clamar, me está enseñando a mí aquí una lección valiosa que tenemos que aprender a captar. Hermanos, Egipto no era el destino definitivo del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Dios le prometió al pueblo de Israel Canaán.
que estaban solamente allí por un tiempo, por un periodo de tiempo. Algo tenía que suceder para que ellos salieran de allí y fueran a su tierra, a Canaán. Me está enseñando a mí, como creyentes, y esto hay veces que sucede, que nos acomodamos en esta vida como si fuéramos a pasar aquí el resto ya de la vida eterna. No es así. Nosotros sabemos que en esta tierra estamos como peregrinos por un periodo de tiempo, que más bien el enfoque nuestro debe de ser en la Canaán celestial. ¿Cómo Dios los redimió? Pues levantó un líder libertador, a Moisés, y envió 10 plagas a Egipto. Lo interesante es que cada plaga que Dios envió a Egipto estaba destruyendo una deidad egipcia. Una deidad egipcia. Y todos conocemos las plagas. Si yo hubiera sido el faraón en la de la rana, ya hubiera dejado ir al pueblo con todo. Pero usted puede leer acerca de las plagas en los capítulos 7 al 10 de Éxodo. Pero estas plagas sirvieron, escuche bien, con un doble propósito. Número 1, mostrarle a Israel quién es el verdadero Dios. Y número 2, mostrarle a los egipcios la falsedad de sus dioses. Y hermanos, realmente teniendo a un Dios omnipotente, a un Dios sabio y verdadero, quien manifiesta su poder por medio de la creación, pero también en nuestras vidas particulares a través de las experiencias de la vida. Yo pregunto, ¿cómo es posible que la humanidad pueda caer en idolatría, en supersticiones? O sea, poner la fe en imágenes que son inanimadas, en ídolos que los hacen. Pero realmente, como dice la palabra del Señor, siguen siendo figuras inanimadas. Y la gente pone su fe en esas cosas. Pero no solamente los idólatras, hermanos. Hay cristianos que tienen sus propios ídolos. No necesariamente son figuras que ponen delante, pero cualquier cosa, persona o asunto que desplazca a Dios de su lugar primario en nuestras vidas, viene a ser un ídolo. Y Juan nos advierte, hijitos, guardaos de los ídolos. Así que este libro también tiene un valor histórico, está siguiendo el hilo del plan divino, ese plan eterno del reino de los cielos, que va conduciendo la historia al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y una historia que no queda ahí, porque continúa con la iglesia. Y hoy día se está haciendo historia en la vida de cada uno de nosotros como parte de este pueblo. Resaltan en Éxodo varios personajes y los conocemos: Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Pero hermanos, sí fueron hombres valientes y útiles en las manos de Dios. Pero Jesucristo es el personaje protagonista, no solo del libro de Éxodo, de toda la Biblia. De toda la Biblia. Y aquí viene nuestra segunda aplicación. Hermanos, puede ser que el Señor nos esté usando según nuestros dones y talentos, con que el mismo Espíritu Santo nos ha capacitado para edificar la iglesia. Pero Jesucristo es y siempre será la persona a quien le rendimos toda gloria y toda honra. La primera parte del libro, estamos viendo el valor histórico, narra la historia de la redención de Israel al ser librados milagrosamente de esa esclavitud egipcia. Una vez redimidos, liberados, la escena cambia a un desierto, que es el lugar donde Israel es establecido como nación. Recibe la ley, que son estatutos o estipulaciones de ese gobierno teocrático. O sea, estos estatutos fueron dados en el Sinaí. Todo estado tiene su propia constitución. Este país en el que vivimos tiene su constitución. Pues Dios estaba gobernando a Israel. Él fue quien les dio su constitución, que son normas que regulaban todo aspecto de la vida de Israel. Y cuando hablo de todo aspecto, hablo de religión, la vida familiar, la vida civil y la vida social.
Lo cual me tiene una gran enseñanza a mí. Tercera enseñanza. En cuanto a religión, escuche bien. La religión quien la establece es Dios, no el hombre. No podemos crear nuestra propia religión. En el mundo hay tremenda cantidad de religiones, pero creadas por hombres. Nosotros tenemos que seguir la religión de Dios. Y hoy, escuche bien, la única religión verdadera es el cristianismo. Y tengo que aclarar, porque cuando hablo de cristianismo, y pueden pensar muchas personas que se consideran cristianas, que están en la religión verdadera, cristianismo bíblico evangélico. Bíblico evangélico. Si yo digo que pertenezco a una religión cristiana, pero esa religión cristiana no está de acuerdo ni a la Biblia, ni predica el evangelio, que es preparar al hombre para su encuentro con Dios, no es una religión correcta. Toda religión, la religión verdadera, la única, tiene que preparar al hombre para su encuentro con Dios. Y el mismo Señor dice que el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre es Jesucristo. Entonces Cristo es el único camino, es la única religión verdadera, no hay otra. Y eso me enseña el hecho de que Dios no dejó que aquel pueblo se hiciera su propia religión o sus propias maneras de adorarlo a Él. Tenía que ser según Él lo establecía. En cuanto a jurisdicción, que eran ciertas leyes para establecer un buen orden, mantener una buena salud, algunas eran pertinentes específicamente para Israel y aplicable para aquellos tiempos. Yo, en mi opinión, pienso que todas siguen revelando la buena voluntad de Dios para con el hombre, en que Él desea que vivamos de la manera más saludable posible. A manera de ilustración, precisamente, la semana pasada alguien se me acercó y me preguntó si podía comer carne puerco, ya que la Biblia pues lo presenta como un animal impuro y él no comía carne puerco. Pues yo le respondí que sí. Es más, que me gusta mucho comer chicharrón. Pero debía de darle una explicación más válida, no solamente una opinión personal o una percepción personal. Yo le expliqué, no es menos cierto que ciertos animales fueron creados por Dios, unos para alimentarnos, otros para purificar ambientes. Unos son más saludables que otros. ¿Okay? Al principio, Génesis 1, 29 al 30, refleja como tanto el hombre como los animales, todos eran vegetarianos. Y esto sucedió hasta el diluvio. Tanto hombres como animales eran vegetarianos. Después del diluvio, fue que Dios mandó a comer carne sin sangre, Génesis 9, del 1 al 4. Es cierto que Levítico 11 es el mismo Dios quien le expresa a Israel durante ese éxodo que le prohibió comer ciertos animales, que eran animales considerados impuros. Otro ejemplo lo tenemos en Daniel y los 3 jóvenes allí en la corte del rey en Babilonia, donde decidieron mantener su dieta judía y no desecharon pues los ricos platos de la corte real, y después de un tiempo fueron hallados más saludables y robustos que aquellos que habían comido, etc. Sin embargo, Primera de Timoteo 4, del 3 al 5, dice que comamos los alimentos que Dios creó con acción de gracias, que todo lo que Dios creó es bueno, que nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque se santifica con la palabra y la oración. Y es lo que yo aplico, hermano, la oración al chicharrón. Es cierto, ciertas leyes eran pertinentes para Israel durante aquel tiempo en que estaba
Esta es otra razón, escuche bien, esta es una razón bastante poderosa. En aquel tiempo estaba la expiación por medio del sacrificio de animales y el derramamiento de sangre. Esa era la manera en que se expiaba. Por eso habían ciertas leyes concernientes a comer sangre y a comer animales. Lo que pasaba es que a la par las religiones paganas usaban los cerdos para sacrificarlos en sus ritos. Entonces, como el pueblo de Israel era un pueblo santo, Dios les prohibió el comer esa carne de cerdo, específicamente en ese tiempo, en esa época. Por eso hay que tener cuidado cómo aplicamos las leyes. Pero mire, más que mantener una buena salud física, que es sumamente importante, es impertinente mantener una buena salud espiritual, hermanos. Y para ello Dios también dio la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos como más los conocemos. Los mandamientos que el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte los elevó a un nivel más intenso. La ley moral. No somos justificados por el cumplimiento de la ley, pero sin embargo el hombre, mientras que esté en este cuerpo de pecador, siempre ha de necesitar leyes y mandamientos que rijan su vida, que nos aclaren qué es bueno, qué es malo, qué es lo que a Dios le agrada y qué no. ¿Qué me está enseñando esto a mí? Que yo no puedo vivir como yo quiero, yo no puedo vivir según mi propia prudencia. Yo tengo que regirme a Dios y a sus mandamientos. Y más, el mismo Señor Jesús en Juan 14 dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Así que hay que tener una correcta relación y entendimiento de la ley. Tercer punto, hay un valor doctrinal dentro del libro. La enseñanza teológica del libro es revelar la naturaleza esencial de Dios y su salvación, la naturaleza del pecado, las características del líder que escoge Dios, los componentes de la adoración, el significado de la salvación y la identidad del pueblo de Dios. Y quiero avanzar porque los próximos puntos son importantes, que ya es el valor didáctico del libro. Ya se puede imaginar un libro de tantos capítulos que tanto encierra, pues son gran cantidad de instrucciones que tenemos en este libro. Pero yo quiero hoy resaltar 2 enseñanzas bien importantes, que es lo que quiero que se afirme en nuestras mentes y corazones. Número 1, cómo en este libro Dios se revela a sus hijos. Es más, cada vez que usted va a estudiar la Biblia, ore y pregúntese, ¿qué Dios me quiere revelar de su persona? ¿Qué Dios me quiere revelar? Porque revelándose Él a mi vida, es que yo he de conocerle y he de poder mantener una buena relación con el Señor. Hermanos, aquí Dios en Éxodo se está mostrando como el Dios soberano, el que gobierna el mundo, el que está en control. Cómo Él humilla al que se cree poderoso, invencible. Así se creía Egipto. Egipto se creía invencible y el faraón, Dios, o pretendiendo ser Dios. Sin embargo, Dios lo humilló y Dios lo destruyó, aunque era un imperio fuerte. Y aquí hay una lección grande para nosotros. No nos creamos invencibles. No nos creamos que nosotros podemos todo en nuestras propias fuerzas. Hay que orar a Dios para que nos mantenga lejos de la arrogancia. La arrogancia es fatal. Fatal. Y la fuerza del ser humano se mide según se relaciona con Dios. Sí, explico. Cada vez que nos religamos con Dios, estamos mostrándole que más bien somos muy débiles. Sí, Él nos creó seres extraordinarios, pero débiles. Y el pecado ha hecho mucho daño en esta imagen que tenemos de Dios. Y por eso yo me religo a Dios. Es más,
Yo estoy sumamente contento que Dios está en control de mi vida y la quiere gobernar. Yo estoy sumamente contento que yo puedo encomendarle a Él mis peticiones en oración y confiarme a Él. ¿Por qué? Porque estoy consciente que en este mundo yo no puedo vivir un solo día, un solo segundo sin Dios. Eso es pobreza de espíritu. Pero cuando usted, en vez de religarse a Dios, se desliga, entonces inconscientemente usted está diciendo: no necesito de Dios, yo puedo. Si usted se levanta de esa cama y sale por esa puerta por allá afuera y sin tan siquiera ocupar un minuto para doblar sus rodillas, darle gracias a Dios por el descanso de la noche y pedir que Él lo bendiga, usted cree que usted puede por sí mismo y ahí se lanza. Y como Dios está viendo que usted se lanza y ni tan siquiera lo invoca y ni se encomienda a Él, pues lo deja. Ahí va, ok, vete, por ahí para allá. Porque te quieres desligar de mí, porque te crees fuerte. Y aquí en Éxodos tenemos ese gran ejemplo, que aunque el faraón se creía Dios y fuerte e invencible, fue totalmente destruido. Uno de los temas más gloriosos del libro es esa revelación de Dios como el gran yo soy. Moisés, para presentarse ante el pueblo y cumplir con su misión, él le pregunta a Dios por un nombre que él sería representante. Ese glorioso nombre se encuentra ahí en Éxodos 3:14, primera vez, porque siempre el pueblo conocía a Dios como el Dios omnipotente, pero primera vez que Dios se revela por un nombre tan revelador, Éxodos 3:14, como el gran yo soy el que soy, aquel que es. Esos son los significados en nuestro idioma castellano: Yahvé, Adonai, según los idiomas hebreos, etc. Pero qué importante nosotros entender la magnitud de ese nombre, porque está implicando que Él es, y Él es causa de toda existencia. En cierta ocasión, en un mensaje, la gente se asombraron porque yo dije que Dios no existía. Si yo dije, no, Dios no existe. Y claro que la gente pues no lo tomó muy bien, que digamos, y me preguntaron, no hay una parte en la Biblia que Dios se revele como que Él existe. Porque todo lo que existe es porque ha tenido una causa. Es porque ha tenido alguien que lo trajo a la existencia. Y Dios es. Así es como Él se revela en la Biblia: yo soy el que soy. Es necesario que el que se acerque a mí crea que le hay. Siempre es yo soy, Él es. ¿Por qué? Porque más bien la existencia emana de Él. Él es la vida. Él es quien da la vida. Por Él respiramos. Cuando Pablo, en el Areópago, quiso revelarles a aquellos hombres su diosa de una manera muy astuta, ante todo aquel despliegue de imágenes y de deidades, que él dijo: yo quiero presentarle a ustedes al Dios no conocido, porque dejaban un altar vacío por si se les había escapado algún Dios. A ese Dios no conocido es el que yo le quiero presentar, porque a mí me impacta en esto. En Él vivimos, Hechos 17, 22 al 30, en Él vivimos, somos, nos movemos. Qué equivocado estamos nosotros los hombres si pensamos que podemos hacer cualquier cosa sin Dios, que podemos vivir sin Él, cuando en realidad este nombre me dice que todo lo encuentro en Él. Recuerde, cuidado, hay un mandamiento, lo presenta la misma ley moral: no tomen el nombre de Dios en vano. El nombre es muy importante, es la misma manifestación de la presencia de Dios. No lo tomen en vano. El nombre de Dios solamente se usa para aclamar o adorar. No debe de ser parte de una expresión común. Muchos de nosotros, por lo menos a mí, me resuena en el oído cada vez que yo oigo "Oh my God" o "Jesus Christ".
Y la gente lo toman como una expresión o hasta un estornudo. Estornudan, Jesus. Hermanos, eso es quebrantar este tercer mandamiento, de tomar el nombre de Dios en vano. Ok, lo podemos identificarnos en inglés, pero ¿y qué en español? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es lo mismo que oh my God, es la traducción. Tenemos que tener cuidado, arrancarlo de nuestro lenguaje. Solamente cuando clamamos o adoramos es que este nombre debe de ser pronunciado. Aprendamos esto de esta exposición del libro de Éxodo. Porque este nombre con que Dios se revela al pueblo es un nombre glorioso. La segunda enseñanza, rápidamente, cómo Dios favorece a sus hijos, cómo actúa a favor de sus escogidos, cómo nos guarda como a la niña de sus ojos, cómo Él nos protege, si tiene que romper con las mismas leyes naturales que Él mismo creó, las rompe por tal de bendecirnos. Usa a enemigos como actos disciplinarios para juzgarnos y traer juicio a nuestras vidas, pero para bien, pero también los humilla a ellos. O sea, Dios está aquí revelando su carácter santo al darles estipulaciones. Revela que es celoso cuando expresa cero tolerancia a la idolatría. Expresa amor cuando Él quiere estar habitando en medio de su pueblo, y todo eso lo sabemos no solo por el tabernáculo, que es un tema bastante amplio de Éxodo y abarca bastantes capítulos, pero también por las teofanías con que Él se revela a los hombres. En fin, es un libro de mucha enseñanza. Su valor instructivo está en 1 Corintios 10, leamos. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. 1 Corintios 10, 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que tenemos ejemplos en el pueblo de Israel, ejemplos para que los tengamos presentes y no imitemos las cosas malas, sino más bien procuremos andar en los caminos del Señor. Concluyo. Realmente, Éxodo es un libro revelador. Revela atributos de Dios que son importantes para mantener una sana relación de comunión con el Creador. Refleja ese hilo de ese establecimiento del reino de los cielos, preservando al pueblo de Israel en todas circunstancias y levantándole libertadores y guías.
Revela que no podemos adorar a nuestra manera, sino como Él demanda, en espíritu y en verdad. Revela que Dios quiere estar presente y gobernar nuestra vida para bendecirnos. Revela la reverencia y el respeto que le debemos de tener a su nombre. Y también presenta el terrible pecado de la idolatría y sus graves consecuencias. Usted sabe que en su Biblia, en Éxodo 20, del 1 al 6, ahí están los 10 mandamientos. Y comienza prohibiendo tener imágenes, ídolos, imágenes de cualquier cosa inimaginable que el hombre pueda pensar. Está prohibido. Y no solamente está prohibido, pero también la misma palabra dice en Apocalipsis 21:8 que los idólatras serán echados al lago de fuego que arde con azufre. Aquellos que practican idolatría y no quieren arrepentirse, mejor es que, perdone el Señor por el sarcasmo, mejor es que cuando el día que el Señor se los vaya a llevar tengan una jabita preparada con todos sus ídolos, para ver si los ídolos lo pueden liberar del infierno. Lo único malo, que cuando esos ídolos se metan en el infierno, seguro que se van a derretir. Es una ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo Dios creador de cielos y tierra. Y Él dice ser invisible, espíritu. A Él no lo vemos. Dios no tiene un cuerpo humano como nosotros nos lo podamos imaginar. Sí, Jesucristo vino a ser ese ser humano que nos revela al Padre, pero Dios no tiene cuerpo. Él es espíritu, Él lo llena todo. No nos podemos hacer una imagen de nada. Y hacernos una imagen de Él sería precisamente no cumplir con estos mandamientos. Hay que arrepentirse de esa idolatría. Usted tiene que sacarlo de sus hogares. Yo he visitado, hay veces, muchos hogares y veo estos objetos idolátricos. Y hay personas que dicen, no, yo no los venero, ellos están ahí simplemente porque me los regalaron o porque llevan en la familia 400 años y no los quiero quitar. Objeto que haya sido confeccionado con el objetivo de que se le rinda culto es un ídolo. Sí, dice la Biblia, son objetos inanimados, pero detrás de los ídolos hay fuerzas demoníacas, hay espíritus malos. Y hay veces decimos, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Es por eso. Usted ve la gente que entierra ídolos en el patio, que los pone a frente. Están poniendo su fe en toda esta basura, en vez de poner su fe en el Creador de cielos y tierra, en Jehová de los ejércitos. Y les presento este tema porque a medida que vamos a ir transcurriendo en los sermones, en los otros libros, vamos a estar exponiendo a un pueblo increíble, como un pueblo que Dios lo formó, que vino a ser conocedor de la voluntad de Dios, que recibió los mandamientos, cayó en idolatría. Increíble. Y hay que cuidarse específicamente de esa idolatría. El Señor les bendiga con este mensaje y vamos a preparar nuestros corazones para sentarnos a la mesa de la comunión.